Las guerras destruyen el mundo y a nuestra gente, lo divide, y los intereses de los políticos y las naciones muchas veces se ponen por encima de la dignidad humana de las personas. Por eso es que el día de hoy queremos presentarles la situación que se ha vivido en Palestina en los últimos años, comparándolo un poco con nuestra situación que vivimos en los años correspondientes. En el año del 2019, la demolición de las casas en el territorio de Cisjordania en Palestina se intensificó exponencialmente. El gobierno israelí argumentaba que construir en esa zona era ilegal, ya que la catalogaban como zona de entrenamiento militar. Lamentablemente, este pretexto lo usaban para justificar la brutalidad y los abusos de poder que sufrían los habitantes palestinos. Mientras tanto, yo, aunque no lo mereciera, estaba disfrutando de cuarto y quinto de primaria. Mi única preocupación era la tarea del día, que probablemente consistía en resolver 10 sumas y 10 restas, mientras los pobres habitantes de Palestina no sabían si saliendo del trabajo se iban a encontrar con un hogar o con un montón de escombros. Yo, gracias a Dios, tenía y tengo la certidumbre de que tengo a mi disposición un hogar, el cual nadie nunca va a llegar a demoler por simples intereses políticos. Ver lo que sucedió en el año 2019 con los palestinos es desgarrador, en especial teniendo en cuenta mientras que ellos vivían en sus días con miedo y desesperación, yo, gracias a Dios, estaba apenas haciendo tareas y viviendo feliz jugando en mi iPad y con unos padres que me podrían demostrar amor y estar conmigo, mientras que la mayoría de las familias palestinas se separaban o vivían en constante miedo o estrés. Alrededor del año de 2019 yo ya estaba llegando a Puebla a vivir aquí y yo tenía la ilusión de hacer nuevos amigos, nuevas amistades y en general yo no sabía lo que me deparaba el destino, pero lo que yo tenía asegurado en cuanto vine a vivir aquí fue un hogar y un futuro tranquilo. Yo sabía que iba a tener eso, que a contrario de lo que se ve en la película de No Other's Land, es algo que le quitaban a los palestinos, ya que les destruían sus casas y los desalojaban con la excusa de que construir en la zona en la que ellos estaban viviendo era ilegal. Eso les estaba quitando todo lo que era legítimamente de ellos. En el año 2019, mientras nosotros disfrutábamos del cuarto y quinto de primaria, en Cisjordania y en la parte de Israel se vivía una gran situación en la que el desplazamiento de personas y la destrucción de hogares se estaba incrementando. En Cisjordania la gente tenía que abandonar sus casas, su ganado, y las comunidades que habían formado pues estaban siendo excluidos de esas comunidades. En mi caso, en ese tiempo no estaba para nada consciente de lo que estaba sucediendo ahí. Ese año me concentré en el premio Semper Altius en la escuela, y lo máximo que sucedió aquí fue el temblor del 2019, pero nada comparado a la destrucción que se estaba viviendo en Cisjordania. Y también mientras ellos sufrían por el desplazamiento, yo me la pasaba viajando o disfrutando de la escuela con mis amigos. A lo largo del 2021, la situación en Cisjordania no había mejorado. Al contrario, las demoliciones por parte del gobierno de Israel incrementaron enormemente. Esto causó que las protestas pacíficas por parte de los palestinos también incrementaran bastante. Esto, lamentablemente, tuvo como consecuencia que los actos de brutalidad militar por parte del gobierno israelí se hicieran más y más presentes. Sin embargo, yo en ese mismo año estaba viviendo la pandemia desde la comodidad de mi hogar, sin la necesidad de preocuparme por hacer una marcha para que no destruyeran mi casa. Yo en el 2021 vivía pensando que la tenía difícil por el COVID, pero un niño palestino que se desangra en una cueva sin poder tener hogar y sin tener atención médica daría lo que fuera por vivir como yo en la comunidad de una cama, de un techo donde refugiarte, de comida fresca y de poder ser libres en una comunidad que los reprima y los humille. Realmente no se aprecia lo suficiente lo que uno tiene. Ahí afuera siempre habrá alguien pasando la peor.
Durante el año de 2021 yo estaba en la comodidad de mi casa, tranquilo, tomando clases en línea, riendo, jugando, descansando y no tenía preocupaciones ya que todo lo que era muy sencillo y todo estaba bien en mi familia. Sin embargo, en Cisjordania, en la película, era lo contrario, ya que tenían que salir a protestar porque a comparación de los últimos años era todavía peor. Entonces, aparte de protestar, era muy peligroso, porque al salir a protestar se ponían en riesgo ellos, que incluso podían terminar muertos de tantas cosas que pasaban, como se ve a un joven que quedó parapléjico. En el año 2021, mientras aquí había una realidad muy diferente, en la parte de Cisjordania, Israel o Palestina, se estaba viviendo un incremento de todo este desplazamiento, de la destrucción de casas, no se había podido solucionar. Y como podemos ver en la película, se aumentaron las protestas por parte de los palestinos para poder defender sus tierras, defender su hogar. Mientras que, aunque nosotros estábamos en pandemia, teníamos la comodidad de poder vivir en nuestros hogares, de poder convivir con nuestras familias. En mi caso, ya estaba disfrutando con mi familia, preparábamos cosas en la cocina, hacíamos días de camping y pues disfrutábamos de nuestro hogar en el tiempo de confinamiento. Pero nosotros sí teníamos un hogar. Toda esta gente no solo se le había negado a salir de Cisjordania, sino que también ya no tenían un lugar donde refugiarse. Y nosotros sí. Durante el año de 2023 pasaron muchas cosas en el territorio palestino-israelí. La principal, la reanimación del conflicto palestino-israelí causado por una ofensiva comandada por el grupo político terrorista Hamas. En este caso, los mexicanos no estamos tan alejados de esta situación, ya que lamentablemente desde hace casi 20 años México ha sido azotado por una enorme ola de violencia que no ha hecho más que aumentar. Desde el 2023, el número de homicidios dolosos tanto en México como en Palestina ha rondado los 65,000 asesinatos, lo cual es bastante lamentable para ambos países. Durante el 2023, la reanimación del conflicto causaría una ola de asesinatos y tragedias. Esto es devastador considerando que el genocidio injustificable que se está haciendo es para todos, incluyendo a personas inocentes. Eso está mal. Deberían de poder vivir como cualquier otro ser humano. Para la guerra están los soldados, no los inocentes. Mientras esto pasaba, yo vivía en México como si nada. Es más, me molestaba cuando veía personas hablando del conflicto. Era un niño y no comprendía la gravedad de la situación. Yo solo espero que este genocidio pare y que se logre salvar muchas vidas, no que Estados Unidos envíe otros 310 billones a Israel. En el 2023, poco a poco todo estaba regresando a la normalidad después de la pandemia. Y claro que había algunos problemas en México, pero no tenían nada que ver a comparación de lo que estaba pasando en Israel y Palestina, ya que estaban en plena guerra civil y debido a los problemas territoriales que se estaban teniendo desde hace muchos años, el grupo terrorista conocido como los Hamas, los cuales estaban tomando el poder político y de armamento, estaban causando muchas muertes, secuestros y el país estaba totalmente envuelto en terror, guerras, sangre y un infierno total. Finalmente, en el 2023, vemos la última parte del documental, en el que Bassel nos muestra cómo es que los soldados del ejército toman acciones un poco violentas hacia la gente palestina y cómo es que cada vez se vuelve mucho más agresivo y radical este desplazamiento. Y también en ese año tenemos que recordar que fue la reanimación del conflicto palestino-israelí, ya que el grupo terrorista Hamas fue que atacó y esto provocó que muchos civiles sufrieran las consecuencias y también los palestinos tuvieran aún más desplazamiento por parte de estos grupos militares que los trataban con una violencia impresionante. Mientras que nosotros
ya estábamos solucionando el tema de la pandemia. En nuestro caso, estábamos ya volviendo a nuestra nueva normalidad, regresando a las escuelas, clases híbridas. En mi caso, saliendo en bici, disfrutando con mi familia, con mis amigos, reencontrándome, haciendo fiestas que no pudimos haber hecho mucho tiempo. Y nosotros que solo llevábamos 1 año y medio de confinamiento o de no tener una normalidad. Sin embargo, todas estas personas estaban viviendo un martirio en sus vidas, en el que no se sentían seguros ni en su propia casa. En conclusión, es muy importante el saber, el estar conscientes de que aunque no lo estemos viviendo aquí, allá afuera, allá en Palestina, hay otros conflictos, hay gente sufriendo. Y tenemos que crecer y ser mejores y apreciar lo que tenemos para honrar y tal vez ayudar a todas estas personas que están viviendo el mayor martirio de sus vidas. El no tener un hogar y ser desplazados del lugar de donde siempre vivieron.